El Código Penal que está en proyecto tiene más de 400 páginas hasta este momento, 72 artículos que tienen estas nuevas consideraciones de delitos que antes no estaban estipulados y ha sido muy controversial porque definitivamente tiene aspectos que muchos entienden deben ser observados. Pero para ampliar el detalle de esto vamos a ver el material que producción ha preparado como antesala de este debate. Adelante. El Senado de la República conoció la reintroducción del Código Penal sin la inclusión de los artículos que aborden la interrupción de un embarazo, lo que ha causado una gran controversia en la sociedad dominicana. Este conjunto de leyes tiene el objetivo de solucionar algunos 100 años de retroceso que afectan a la República Dominicana, agregando más de 400 artículos importantes, normativas penales que garantizan la tipificación de los delitos y actos criminales. El nuevo código tiene 419 artículos en 4 libros con 72 nuevos delitos sancionados. De aprobarse, se pondría fin a una centenaria ley que data del 20 de agosto de 1844, sustentada en el código que elaboró Napoleón Bonaparte para Francia en el 1819. Las vistas públicas para opinar sobre el proyecto de ley del nuevo Código Penal y los 2 textos de reformas al mismo se efectuarán este lunes y serán transmitidos por RTVD, tu televisión pública. Así es, así que arrancamos en FA con este debate y nuestros primeros invitados, repite de la entrega anterior, el señor René del Rosario, abogado penalista. Bienvenido al Mangú de la Mañana nuevamente, don René. Buenos días a Malta Cabral, a Diana Filpo, a Samir Saba y a Magnolia Case y al colega Yuroski Mazara, que es nuestro otro invitado que se suma en el día de hoy, que es abogado en Derecho Público, sobre todo especialista. Bienvenido, Yuroski, nuevamente. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por abrir un espacio tan importante para un tema país como este. Ya viene en camino Víctor Medina, que recuerden ustedes que viene representando un poco la visión de la iglesia y que estuvo en la entrega anterior. Y por supuesto, Magnolia, Marta y Diana van a estar también interactuando con cada uno de nosotros durante este debate. Y yo voy a hacer una petición muy especial tanto a los panelistas como a los compañeros del programa. Me gustaría que en este debate del día de hoy tratemos de abordar la mayor cantidad de temas posibles del código. Me refiero a que no nos centremos solamente en el tema de las 3 causales, porque desde mi punto de vista es lo que tiene estancado el tema de avanzar en la revisión del código. Creo que es una estrategia de mucha gente para que esto se quede en ese punto y creo que hay otros aspectos también muy importantes que deberíamos tocar públicamente. En este sentido, me gustaría, por ejemplo, comenzar con René del Rosario y saber desde su punto de vista cuáles son aquellos puntos que deben ser observados y cuáles usted entiende que se deben mantener como lo plantea el proyecto de ley. Bueno, mira, yo soy un defensor de la pieza legislativa, la he estudiado a profundidad y he encontrado elementos los cuales entiendo serían útiles a los fines de conservar la convivencia pacífica y la paz en la República Dominicana. Hace rato acérquese el micrófono, estábamos discutiendo en República Dominicana el tema relativo a legítima defensa. No era posible que una persona que sorprendiera en el acto infragrante con un arma de fuego y entonces agrediera al ladrón agravado y entonces termine preso la víctima. Entonces, el código viene a resolver esta situación y en el artículo 20, cuando describe la legítima defensa, una persona que cayese en esta situación que he descrito no tuviese ninguna responsabilidad penal. Pero también esta pieza agrega otros componentes como es el concurso ideal de tipos penales que habíamos tenido en República Dominicana. Una persona mataba 4 personas, me acuerdo. La pena máxima que se le podía imponer era 30 años, cuando había habido un concurso real. Esta persona mató X, P, el micrófono. K, y entonces tú no podías, como juzgador, como Ministerio Público, imputarle y aplicarle el juicio de reproche correspondiente por estas otras muertes. O sea, eso para no monopolizar, ¿verdad?, el asunto. Pero esos 2 puntos de entrada, digo que hacen que esta pieza sea extraordinariamente
interesante y la razón por la cual he salido a defenderla. Y tú dijiste algo, ya para dar paso a los demás, muy interesante. ¿Por qué esta objeción a ultranza a que no se apruebe la pieza legislativa? Más adelante vamos a ver unos tipos penales contra la cosa pública que andan aquí en este código, que algunas personas amantes de lo ajeno, la cosa pública y lo mal hecho, no les gustaría que se aprobara y sacaran una ventaja importantísima si nos quedáramos dando vuelta en torno a un tópico emotivo analizado desde el punto de vista de la dogmática fundamental o de la ideología. Entonces, creo que aquí tenemos que tener un poquito de cuidado con lo que estamos proponiendo, porque puede ser que estemos sirviendo a intereses que no nos gusten. En el caso de Yurovsky, ¿cuáles puntos tú entiendes a grandes rasgos que están bien y cuáles deben ser observados? Sí, yo creo que primero es importante entender la contextualización. Nosotros tenemos, como bien ha señalado, un código que data de 1884. Estamos hablando de los códigos napoleónicos que ni siquiera Francia tiene hoy día. O sea, somos el único país probablemente en el mundo que tiene un código tan desfasado. Desde ese punto de vista es urgente, naturalmente, una modificación. Lo importante aquí es ver que esa urgencia que nosotros tenemos no se desplace con un discurso de emergencia y no se permita tampoco que en días nosotros terminemos de zanjar temas que nos han dividido como nación durante muchísimos años. Oportunidades de mejora importantes, más allá del tema del aborto. Nosotros tenemos, a mi juicio, la distinción de relaciones sexuales no consentidas dentro del matrimonio versus el tema de violación sexual. Yo creo que es un aspecto a mejorar. Entiendo que la violación sexual es violación sexual independientemente de quién la cometa, si sea dentro de una relación de pareja o fuera de la relación de pareja. Eso es el artículo 135, que dispone que se trata de una relación sexual no consentida y establece que una violación que es cometida por una pareja y las penas se reducen a entre 4 y 10 años. Correcto. Entonces, a contrapelo, en el caso de la violación sexual tenemos de 20 a 30 años si es cometido por un particular. Entonces, no me parece proporcional y entiendo que ese es un aspecto de mejora importante. Otra cosa que entiendo que debemos reforzar es el tema de la corrupción. Específicamente, se ha reducido el umbral, se había hablado del tema de la imprescriptibilidad de la corrupción, así lo establecen los convenios interamericanos sobre corrupción, de los cuales nosotros somos signatarios. En el mismo caso de Brecht, el magistrado Ortega Polanco hizo un análisis interesantísimo donde abogaba por el tema de que la corrupción, por los efectos que tiene, son equiparables al genocidio, al crímenes de lesa humanidad, y que por consiguiente no deberían ser prescriptibles, o por lo menos deberían tener una prescripción tan corta, que es de 20 años, como la de 20 años que se está señalando. En la actualidad pudiéramos decir que es menos, porque el Código Procesal Penal tiene un umbral de 10 años, habría un avance, pero no quizá lo suficientemente significativo de cara al daño que recibe la sociedad como un todo. Con el tema del aborto específicamente entiendo que se debe aplicar una técnica de segregación legislativa. Lo planteé en 2011 en un artículo donde decía que se debía separar esa discusión y probablemente, como es un tema que nos divide como país, incluso llevarle un referendo para saber qué es lo que verdaderamente la ciudadanía quiere y piensa que debe ser normado o sancionado en este momento, porque definitivamente no estamos de acuerdo y ese es un tema que, como bien señala el colega, tiene una retranca en el código y no debe inhibirnos de la posibilidad de tener una norma que se actualice y que esté acorde a los tiempos y a los desafíos en política criminal que tenemos por delante. Y de hecho, Trajano Potentini, presidente del Colegio de Abogados, presentó una propuesta en la que establece eso del referendo precisamente y la llevó al Congreso para ver si es tomada en consideración. Chicas, ¿alguna de ustedes quiere intervenir? No, Diana. Yo quiero hacer una pregunta sobre algo que me parece que no se ha mencionado todavía. A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de los menores de edad que andan delinquiendo en las calles. Y de alguna manera u otra siempre se les da un trato especial por ser menores de edad, aunque cometan delitos mayores. ¿Se contempla algún cambio en ese sentido? La verdad es que el caso de la modificación de la ley 136, que en este caso es la que establece todo el umbral sancionatorio como tal, no está siendo objeto de modificación, sino que el Código Penal está dirigido a mayores de 18 años y desde ese punto de vista quizá lo que ha originado un poquito de controversia es el tema de que si choca o no con la ley de niños y niñas y adolescentes, en este caso específicamente con el tema de la corrección que los padres pueden hacer, que se abre una ventana con el tema de que si, por ejemplo,
se agrede al niño, pero el padre no lo hace dentro de un patrón sistemático, no estaría sancionado. Si está dentro de un patrón sistemático, o sea, si se comprueba que es recurrente, entonces sí sería sancionado, y eso se ha dicho que no parece proporcional, igual a mí me parece que es discriminatorio. Pero en ese sentido, Diana, te quiero hacer un aclarando. Los menores de edad son imputables a partir de los 13 años. Sí. Depende de la gravedad del tema, pero son imputables. La ley así lo contempla. Por debajo de los 13 años, entonces tienen otro tipo de trato, ¿no? Pero son imputables a partir de los 13 años de edad. Pero también el código establece que si un adulto se aprovecha de la condición de menor para la comisión de una infracción, eso agrava, o bueno, el proyecto de código agrava el resultado punitivo de este delincuente, el adulto. O sea que protegería en cierta medida por supresión al menor, porque ya disuadiría a un adulto a salir a delinquir con un menor, sabiendo de que la sola condición de salir a delinquir con un menor agravaría su situación punitiva, la del adulto. Eso es importante porque en la actualidad es un vacío. O sea, muchas veces en el tema de los fenómenos criminales, en el tema de la asociación de malhechores, se involucran menores y muchas veces el menor era el que entraba, por ejemplo, a la casa, se desplazaba o disparaba, precisamente porque tendría una pena más benigna. Entonces, en este caso, como es un agravante para el adulto que lo induce, es un aspecto interesante. Así es. Yurovsky, te quiero hacer una pregunta específicamente a ti. ¿Puede el Código Penal contraponerse a leyes vigentes en el país o a firmas, convenios internacionales que se hayan hecho previamente? Nosotros tenemos en el derecho lo que se conoce como la construcción piramidal desde Kelsen. O sea, arriba en la cúspide tenemos los tratados internacionales y la Constitución, en este caso todo lo que conforman la teoría del bloque de constitucionalidad. Si una norma inferior, en este caso un código o una ley especial, contradicen la Constitución o contradicen un tratado internacional, pues naturalmente tendrían que ser extirpados del ordenamiento porque entrarían en contravención. En el caso de las leyes, se analiza el criterio de especialidad. Si tenemos un código de niños y niñas que tiene un umbral de protección mayor, debe haber una interpretación más favorable en esa que se incline hacia el menor de edad, sobre todo por el tema del interés superior del niño. Es decir, que si hay una confrontación de ley a ley dentro de un mismo rango, miramos primero si contradice alguna disposición de un tratado, que en este caso la pudiera contradecir, y naturalmente es un aspecto que tendríamos que modificar. Si no, pues simplemente miramos los criterios de especialidad y se autoexcluirían, porque naturalmente no pudieran convivir en el ordenamiento dos normas que sean incompatibles. Entonces, si es aprobado el Código Penal, por ejemplo, en el caso de la ley de los niños, niñas y adolescentes, ¿habría que revisar esa ley? No necesariamente, pudiera ser, por ejemplo, que posteriormente se impulse una acción directa ante el Tribunal Constitucional y que el propio Tribunal Constitucional diga, por ejemplo, que se viola el bloque de constitucionalidad o el espectro de protección que tiene la Constitución o que tiene la Convención o los diferentes pactos de los que somos signatarios, y en ese caso, pues entonces lo que habría que modificar sería el código recién aprobado. Marta tiene una inquietud y luego Magnolia. Sí, gracias. ¿Y no sería más fácil, por ejemplo, en este caso, específicamente hablando sobre ese aspecto de la ley o este artículo que tiene algún tipo de rivalidad, de injerencia con el Código del Menor o con la ley de niños, niñas y adolescentes, modificarlo de plano desde ahora, antes de que se apruebe el código? ¿No sería más interesante aprobarlo desde ya? Claro, más que irnos luego a un tema de inconstitucionalidad y agotar todo ese proceso. ¿Por qué no resolverlo desde ya? Claro que sí, naturalmente. En la actualidad es ley referenda, o sea, todavía no es ley. Nosotros tenemos toda la posibilidad de perfeccionarlo en este momento y esa es una de las principales críticas y entiendo que es plausible. Entiendo que la confusión es anterior, porque esa exigencia de que sea un patrón sistemático viene de la ley 2497, lo único que como se dirigía más a la violencia intrafamiliar y no estaba tan especializado en el tema de los niños, quizás no le poníamos tanto ojo, porque por la misma cultura machista ancestral que tenemos, decimos, bueno, pues si es el hombre que violenta a la mujer y lo hace de forma sistemática, pues entonces sí, pero si es un pleito coyuntural de marido y mujer, pues entonces no. Pero la verdad es que la ley 2497 abre la posibilidad de sanción para la violencia intrafamiliar en toda su vertiente y dice la ley que a cualquiera de sus miembros. Y tiene esa exigencia de que sea sistemático, o sea que no es nuevo, sino que es una oportunidad de mejora. Magnolia. Pero perdone, miren, es que hay una situación que venimos desde la entrega pasada, que no pude explicarla como me hubiese gustado.
Ninguno de los aquí presentes ha condenado a un joven de 19 años a 30 años mirándolo a los ojos y explicándole una sentencia. Yo sí. Es igual que si usted matara a una persona. ¿Qué nos está diciendo la estadística inferencial con relación a la prisionización en República Dominicana? Nosotros tenemos en la República Dominicana la matrícula del 72-73% de internos, de los 46.000 internos, que van en edades entre los 18 y 35 años. Nosotros, las personas que estamos día a día en el derecho penal en la calle, creemos que muchas de estas personas pudieron evitar ir a prisión si hubiesen tenido una mano amorosa, pero fuerte, que le hubiese dicho algunas cosas. Porque en República Dominicana no es un secreto para nadie, y algunos se hacen que es un secreto, que la policía dominicana hace lista de muerte. ¿Ustedes saben lo que es una lista de muerte? Una lista de muerte es que los comandantes de ciertos sectores, a algunos jóvenes que no hay forma de pacificarlo a través del ordenamiento penal, lo asesinan. O sea, cuando yo veo personas que están diciendo que no quiere que se corrija, está bien, como dice el colega, que no sea un patrón sistemático, que no le rompa un hueso, que no le saque un ojo, pero caramba, que no lo corrija. Hay y formas entonces de que la corregir. policía me lo mate o que el propio Estado me le imponga 60 años. Perfecto, hay formas de corregir, pero eso lo veremos más adelante. Vamos a conectar en este momento hasta el Congreso porque el presidente del CODU está dando declaraciones en vivo con relación a este tema. Pasamos Tiene allá. razón, aunque no fue la forma correcta que debió decir. Que lo que puso fue un ejemplo del condón, que si se rompe, y eso le puede pasar a cualquier persona que tenga relación, que use ese tipo de herramienta, que se rompe el condón y la mujer lo puede acusar de que él rompió el condón a propósito y fue que se puede romper por casualidad o porque no tiene buena calidad. Pastor, dentro de los códigos depositados hay uno que tiene las 3 causales que dice la comisión que lo va a evaluar, que ha sido depositado por Magda, su parecer. Mira, esto realmente es un relajo. Yo pienso que los políticos de turno, los que han jugado con el pueblo dominicano para tener código penal de rehenes y de traer a la persona. En la República Dominicana tenemos muchos problemas en este momento y solamente se habla de código penal. Entonces, el someter, creo que son 3 códigos sometidos, es una falta de respeto. Ya se ha discutido varias veces y estamos con texto de que las causales se dejen fuera para ser discutidas en una ley de salud, que es la que tiene que ver con esa parte del aborto. Pero hay grupos que, como no le interesa el código, lo hemos desmontado varias veces, ya no hablan de 3 causales porque el problema no son las 3 causales, el problema es el código en sí mismo. ¿Ustedes no van a presentar entonces modificaciones hoy en la Sí, tenemos una persona en la vista pública que estará llevando a cabo, tenemos un equipo allá que estará en la vista pública y estará dando las recomendaciones del lugar. Como ustedes saben, la vista pública son 3 minutos por turno y entonces tenemos todo un equipo para articular lo que se necesita más o menos para que la República Dominicana pueda seguir avanzando, porque la República Dominicana no puede esperar más, se necesita un código penal. Estaban las palabras de Feliciano Lansing, que es el presidente del CODU. Recibimos en este momento a Víctor Medina, que se suma al debate. Bienvenido nuevamente. Gracias por permitirme estar aquí una vez más, a ti, al equipo de panelistas. Como hice con los demás, quiero que a grandes rasgos me digas cuáles puntos entiendes tú que están bien en el proyecto de ley y cuáles deben ser observados. Bueno, yo pienso, la observación como tal, yo pienso que debemos profundizar un poco más en los temas de evitar la analogía que tiene el código. Yo pienso, ya aquí los abogados como tal, o sea, la Constitución, los proyectos de ley, las leyes como tal, muchas veces tienden a ser análogas y tenemos todos estos debates que son extremadamente extenuantes, cansones y a la vez nos dejan en limbo. Entonces yo pienso que cerrar un poco más las grietas en las tipificaciones puede ayudarnos. Ahora, me sumo a lo que se ha venido diciendo. Creo y sostengo, desde el viernes lo dije, con la coherencia que trato de tener, que el código en sí mismo es una pieza que tiene grandes avances. Por ejemplo, hoy, la razón por la que me integré ahora, estaba en mi programa acostumbrado de radio los lunes y alguien hablaba de los problemas, alguien llamó consternado por el tema de quién regula a estos pastores con los temas de violaciones y todos estos casos sonoros. Es la Iglesia Católica el referente en materia de organización. Obviamente este no es el espacio porque eso lleva a una contestación histórica que no tenemos el tiempo. Sin embargo, fíjate que con un código, con tipificaciones más puntuales, eso no es un problema ni espiritual, ni es un problema eclesiológico, eso es un problema legal y legalmente debe ser abordado y como tal entonces debe ser sancionado. O sea, eso no es un tema de que va a bajar un ángel y te va a dar una pela. No, debe haber un sistema legislativo con todas las capacidades y con todas las estructuras del lugar para que eso sea
lo suficientemente punible. Pero ese Entonces, yo punto es creo que por ahí- controversial, Víctor, porque se dice que el Código Penal en su proyecto exime a las iglesias de responsabilidad. No, Y a ¿dónde? otras instituciones, Y otras también, instituciones. incluso políticas. Entonces es un tema que quizás Pero es ¿dónde bueno dice debatir. eso? Eso sería aquí bueno. Es aquí parte vendemos de el lo que código. se está discutiendo. Porque Que una de las cosas- supuestamente la persona jurídica sí podrá ser sancionada, sin embargo, la institución no. Pero en el caso de las iglesias, que no tengo nada en contra, e incluso de algunos, ¿verdad? Algunas instituciones políticas, yo conozco a un cura o a un pastor porque la iglesia me lo presenta y confío en esa persona porque la iglesia, ¿verdad? Que es la casa magna, me lo presenta con confianza. Y entonces si esta persona traiciona mi confianza, me agrede de alguna manera, ¿cómo es posible que la iglesia no tenga responsabilidad? Y miro al pastor Víctor porque es la persona representativa en este momento aquí en el programa. Se ha discutido mucho, pero no hemos visto las respuestas Víctor, sobre escúchame. eso. Vamos Vaya. a poner el asunto en el marco del análisis jurídico. Los abogados, cuando vamos, y el colega que me corrija y me ayude, a analizar cualquier asunto, lo primero que hacemos es que indagamos. Claro. Si es un hecho, vamos a los medios de prueba, y si es un derecho, vamos a la ley. El artículo 8, cuando habla de la responsabilidad penal de la persona jurídica, dice lo siguiente, ad literarum: las personas jurídicas serán penalmente responsables de las infracciones cometidas por los actos y omisiones punibles en sus órganos, representantes o subordinados, que hayan sido ocasionadas en su representación, siempre que estos actos u omisiones sean al mismo tiempo consecuencia del incumplimiento de parte de la persona jurídica sus deberes, dirección, control, supervisión respecto de sus órganos, representantes y subordinados. Las personas jurídicas serán penalmente responsables, aun cuando no sea posible establecer la identidad de la persona física, incluso si ésta ha fallecido o desaparecido. En este caso, se debe establecer que el acto o la omisión imputable solo estaba al alcance de la persona física que al momento de la infracción tenía la representación, dirección, gestión legal del hecho de la persona jurídica. O sea, vamos a la base de la ley. En ningún sitio la ley dice lo que algunas personas están diciendo en la calle. Porque usted... Pero es bueno entonces esclarecerlo, porque al final en el artículo 14, supuestamente lo que se entiende es que se exime a la entidad de toda responsabilidad. Yo tengo aquí el código en pues, mi por poder, favor. la más reciente modificación del día 8 de julio, tengo entendido, y el artículo 14 dice: entes exentos de responsabilidad penal, el Estado Dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, los ayuntamientos, los distritos municipales, las juntas de los distritos municipales y las iglesias no estarán regidos por las disposiciones que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ok, acuérdate que en el acompañamiento de la imputación tú llevas un aspecto de naturaleza punitiva, pero también un aspecto resarcitorio o indemnizatorio. ¿En qué hay lugar ahí dice que no da lugar a indemnización? Solamente el aspecto penal. Yo creo que, y perdón, porque la pregunta en inicio va dirigida al pastor No, Víctor. a los tres, de verdad. Pero yo creo que en algún momento Cada punto de vista es Perdón, importante. la aclaración es importante porque creo que la confusión vital viene desde las aprobaciones de los concordatos y tradicionalmente en derecho canónico específicamente tiene otro tratamiento. Ahora bien, en el tema específico del derecho penal, muchas veces ocurre que en otras denominaciones, incluyendo iglesias evangélicas, muchas veces no están constituidas y no son una persona jurídica. Entonces, como actúan simplemente como un movimiento, como un grupo, como tal, es difícil aprenderlos en términos jurídicos porque no están debidamente constituidos. Entonces, las sanciones que tienen las personas jurídicas son básicamente, por ejemplo, el cierre del establecimiento o multas, etcétera, que muchas veces es difícil. Ahora bien, como tú bien señalabas, por la misma teoría de la apariencia, cuando yo voy a una iglesia, yo me entiendo que igual cuando voy a un banco, tengo más seguridad, tengo más protección, porque me estoy dirigiendo a una institución que presumo que es formal y máxima en este caso por lo que ahí se predica. Entonces, lo lógico sería, haciendo una traducción o una corrección adecuada, que sí sean sancionadas las iglesias que estén constituidas
como una entidad jurídica y que tengan sanción al igual que cualquier otra sociedad o institución en la República Dominicana. Entonces es un aspecto que entiendo que amerita una aclaración. Y esa es tu propuesta de modificación a esa parte. Es correcto. Perfecto. En Víctor. ese orden yo ahí me atengo a lo que decía en inicio. Ese tipo de analogías es la que crea la confusión, porque es muy sencillo y muy simple. Digo, no desconociendo todo lo que envuelve y entrama todo esto, pero es más fácil la literalidad de las cosas, lo cual evita que cuando tú dices, mira, esto es blanco o es negro, no deje espacio a lo grisáceo, aunque siempre habrá. Yo creo que estoy pidiendo mucho. Yendo a la pregunta de Magnolia, de forma directa, mira, yo pienso, número uno, que toda iglesia y toda persona que se comporte dentro de los mismos cargos debe ser sancionado. Siempre he dicho que las iglesias deberían ser fiscalizadas. Obviamente, opinión que me ha traído cierto enajenamiento y también rechazo en algunos grupos, lo que no me importa en lo absoluto, pero yo creo que la iglesia debe ser fiscalizada. Eso no significa que yo piense que deba ser grabada de impuestos. Es una institución sin fines de lucro. Ahora, el que no está haciendo lo indebido, pues debería estar claro. Y fíjate que por eso la ley de lavado de activos recrudeció la tramitación del tema de donaciones, de exenciones y demás, por eso mismo, porque es un vehículo bastante fácil. Ahora, en coherencia a lo que dice el licenciado, en materia de lo que tiene que ver con la regulación de las iglesias, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso no lo hace el CODUE, eso no, o sea, son asociaciones paraeclesiásticas que están debidamente constituidas por la ley, que amparan, pero eso no garantiza ningún tema moral que pueda suscitarse en cualquier tipo de institución. En este caso, las iglesias deben estar organizadas, y quiero decir que eso no es solo una tarea de la iglesia local. En materia de los protestantes, porque ahí vamos, el tema de la Iglesia Católica tiene otro tratamiento porque es un tema inclusive diplomático. Eso no es solo un tema eclesiológico, eso es un tema diplomático, es contra un Estado que usted está negociando. En este caso, la Iglesia protestante debe ser regulada. Tú tienes que más del 85% de las personas que están hoy dirigiendo entidades de este tipo no tienen una formación como tal. Y eso te llama a ti a la atención, porque toda persona profesional o de cierto criterio que se lance a armar un movimiento, lo primero que sabe es que para tener una cuenta bancaria que no esté a nombre personal, pues tiene que constituirse, tiene que contratar a un abogado para que constituya, tiene que ir a la Procuraduría, entre otros pasos que ellos son los expertos. Ahora, si bien es cierto eso, que es una responsabilidad local, no es menos cierto que el Estado debe entonces expandir su base regulatoria, no normativa, sobre la doctrina de ninguna iglesia, porque el Estado no sabe de doctrina eclesiástica. Lo que tiene es que hacer su labor estatal y entonces exigir esa regulación. Yo pienso que la tarea de ellos no ha llegado hasta ahí. Veo un gran avance, reitero, en el tema de la ley de lavado de activos, que si bien es cierto que ha sido buena, no es menos cierto que ha complicado muchas cosas, pero bueno, no se puede tener el pastel completo. Entonces, yo creo que mi respuesta queda clara, que yo no estoy ni de acuerdo con que se exima a una iglesia de su sanción, la que fuere, ni que se exima a los que comportan la misma, porque eso fuerza a definirse qué es un miembro de ese local, y eso es un tema básicamente legal, ni siquiera aspiracional del local. Hay otro aspecto, Marta, ¿iba a decir algo? Sí, quisiera puntualizar algo con relación a eso. Naturalmente, lo que dicen nuestros panelistas, totalmente de acuerdo. ¿En qué sentido? ¿Cómo nosotros podemos sancionar a una institución, en este caso a una iglesia de la naturaleza protestante particularmente, que sabemos que en su mayoría no están institucionalizadas, no están reguladas, cuando tenemos esta situación en nuestro país? Fabuloso que lo establezcamos en el código, que lo tengamos ahí ya preestablecido, pero si ya luego tenemos en los hechos situaciones que se estén dando de esta naturaleza, violaciones como tal, abusos de este tipo, y no tenemos más que el sujeto que cometió el crimen, que cometió el acto, para sancionarlo penalmente, esta institución regulada, pues maravilloso que lo tengamos en la ley, en el código, pero si no tenemos entonces las instituciones reguladas, como en este caso las iglesias, pues no estamos en nada. Tenemos un avance, sí, maravilloso, pero me parece que esto del código lo que nos abre son nuevas ventanas, nuevas aristas, oportunidades de mejoras en muchos aspectos en nuestra sociedad, en distintos órdenes. Y lo maravilloso sería que todos, como
Sigue. El Congreso como tal, la sociedad civil, las distintas organizaciones puedan ir tomando nota y que estas cosas se puedan ir corrigiendo en la marcha. Como país, nosotros tenemos muchas cosas por mejorar, pero que esto se pueda ir pues mejorando. Con relación a lo de las violaciones, a propósito de ese punto, ¿qué sugieren los profesionales acá, los licenciados, con relación a eso? Violación es violación, creemos nosotras las chicas que estamos acá, independientemente de que se dé dentro de una relación de pareja o que se dé con un extraño. O de que se establezca que si no hay penetración no hay violación, que también es un aspecto que se ha discutido. Exacto, que es abuso. Entonces, Horrible. ¿por qué condenar entre 4 y 10 años a quien perpetúa, o sea, comete una violación en contra de una mujer y a otro entre 10 y 20 años? ¿Por qué esta distinción? Y en el nombre también. Lo cual es peor todavía cuando es una persona de tu confianza, Claro. como tu pareja. Volvemos al tema confianza, porque entonces la pena debe ser menos para una persona a la que tú no solo te desnudas físicamente, sino también emocionalmente, porque convive contigo en el día a día. Porque entonces recibe menos. Es lo que dice Marta. Doblemente. Es lo que tú dices, que realmente esta renovación al código, que es muy necesaria, está arrojando también muchas lagunas que deben ser evaluadas. No sé, y creo que no realmente, se han llamado profesionales de distintas áreas para participar en esta renovación del Código Penal. Creo que no. No he visto a ningún profesional diciendo yo estuve presente y yo aporté para estos nuevos artículos, que muchos son muy buenos, repito, pero hay otros que deben ser revisados. Entonces aquí es donde quiero plantearles a ustedes. Me gustaría conocer el punto de vista de cada uno sobre por qué cocinar al vapor un nuevo código penal. ¿Cuál es la prisa en aprobarlo cuando todavía tiene tanto por revisarse y corregirse en este código Quizás penal? se quieren llevar ese crédito los legisladores actuales que van a cambiar pronto. Siendo muy honesto, entiendo que es un tema de agenda política y entiendo que definitivamente el gobierno central tiene una línea partidaria de legarle al país una serie de normas o dotarlo de, incluso era una de las promesas de campaña de que se iban a desterrar esas leyes y códigos que estaban ahí durmiendo un sueño eterno en una especie de España boba. Ahora, el tema es que nos están llevando entre las patas de los caballos y como jurista de formación y como persona que está en los tribunales todos los días, yo entiendo que lógicamente hay grandísimos avances. O sea, desde el punto de vista de la dogmática penal estamos felices los que tenemos formación en derecho penal por la cantidad de cosas que ahí se reconocen. Ahora bien, naturalmente hay oportunidades de mejoras muy serias y quizás el sentido de las vistas públicas no sea suficiente en el sentido de que son exposiciones muy cortas, un día de vistas públicas y estamos hablando de un código que tiene una trascendencia país. Entonces yo entiendo que debe haber espacio para vistas públicas mayores, incluso mencionaba el tema del referendo, específicamente en el tema de las 3 causales, porque entiendo que no vamos a lograr, obviamente no hay normas perfectas, hay normas posibles y las sociedades tienen las normas que pueden en un momento determinado. Ahora, eso no nos va a alejar del propósito de que tengamos una buena legislación y lo ideal sería que de aquí salga algo que quizá no sea enteramente consensuado, pero que sea lo más cerca posible a ese nivel que todos aspiramos. Don René y Víctor, sus opiniones breves porque tenemos que ir a una pausa y retomamos. Mira, respondiendo, ¿por qué? Bueno, porque en República Dominicana había que resolver el tema de la legítima defensa, ya ahorita le dije por qué, porque había que resolver el tema de la privación profesional de algunos profesionales que desde su profesión cometen delitos y el Tribunal Penal no puede referirse a si pueden continuar ejerciendo su profesión, porque había que resolver el tema del concurso de infracciones, el tema de la reincidencia, sobre todo cuando la persona ha cometido un delito equivalente fuera del país y entonces ahora viene y comete un delito parecido y aquí no se le podía hacer nada porque había que resolver temas como la semilibertad para algunos penados, la desaparición forzosa de personas, el homicidio agravado, la cooperación al suicidio, si está bien que yo me aproveche de una persona mentalmente inestable o emocionalmente frágil y lo induzca a que se mate, y si eso sí es como actualmente, eso no pasaría nada, porque habría que resolver los temas relativos al sicariato, al homicidio preterintencional,
porque había que resolver lo relativo a la amenaza. Yo me acuerdo, siendo juez, ya para pasar, que una señora le envió en una caja de regalo muy bonita una carabela a otra. Y entonces, de acuerdo a la normativa actual, eso no es nada, es un chiste. Hay otras cosas, pero ya como hay país, no, me detengo aquí entonces. Víctor, rapidito. Mira, yo pienso que la pieza legislativa que tenemos actualmente es mucho mejor que la que existe. Y esa es mi filosofía de vida. Yo creo que todo es perfectible, pero si tú no inicias algo, te vas a quedar en un limbo constante. Y nosotros tenemos un código centenario que tiene más retrasos en cuanto a la sociedad actual que lo que deberíamos tener hoy, que la pieza que tenemos resuelve más problemas, que evidentemente deja toda una posibilidad de debate de temas, pero que si no iniciamos, ya tenemos más de 20 años con este debate y evidentemente es utópico nosotros pensar que todos nos vamos a poner de acuerdo cuando vivimos en un Estado de Derecho y cuando vivimos en una democracia. Usted puede estar de acuerdo con el presidente de turno o no, pero evidentemente debe haber un arbitrio al respecto y o lo aceptamos o no lo aceptamos ahora, para irnos a la pausa. Segundo, a la pausa. Como se han hecho tantas reformas constitucionales para resolver temas particulares, bueno, pues perfecto. Iniciemos con la del código y hagamos todas las reformas necesarias para que se vayan resolviendo los problemas que siguen habiendo y que este código no nos resuelve. Pero si no empezamos, vamos a durar 100 años más en lo mismo. Vamos a ponernos de acuerdo y nos vamos a la pausa. Regresamos con más de este debate del proyecto de ley de Código Penal. No se muevan. Antes de que Víctor se uniera al panel, teníamos una conexión con Ramón Santana y Dionisio Restituyo, el diputado. Y él hizo un planteamiento que aquí no hemos abordado y que quiero que toquemos. Es el aspecto de la discriminación que, según se dice en el artículo 185, no contempla lo que tiene que ver con la discriminación por orientación sexual. ¿Cómo podemos abordar este aspecto desde el punto de vista legal? Yurovsky, sí. René. No, legal. Yo voy a hablar del ideológico. Tú vas a la parte civil. Miren, hablando en correcta técnica legislativa, lo que hace ese artículo es básicamente trasladar la definición del artículo 39 de la Constitución actualmente sobre el tema de la igualdad. De manera que cuando se habla de que no se incluye la discriminación o no se sanciona por la orientación sexual, la respuesta sería no necesariamente, porque el tema de que no lo diga de forma expresa ya es un tema ideológico que tiene otras connotaciones, como el mismo tema de identidad de género, que tiene otras definiciones, y la orientación sexual todavía muchísimo más amplia, porque engloba, y eso lo podrá definir un experto, muchísimas otras cosas que en términos jurídicos no son tan fáciles de poder tipificar. ¿Qué puedo decir? Que en Estados Unidos, por ejemplo, la Constitución no prevé nada en relación a la orientación sexual como tal. Sin embargo, la propia jurisprudencia ha ido derivando del concepto de género y de sexo todo lo que tiene que ver con orientación sexual. Entonces, aquí bien pudiera ser un tema que tenga espacio, porque el mismo código sanciona cualquier otra discriminación que atienda a la condición de la persona, de manera que ahí entiendo que en esa coletilla se englobaría el tema de orientación sexual. Lo correcto aquí sería hacer un análisis caso a caso y quizás no centrarnos exclusivamente en el tema de orientación sexual, porque, insisto, la Constitución en el artículo 39 tampoco lo prevé. Mira, es que ese es otro de los temas que se ha tratado de manera folclórica, no académica. Lo primero que vamos a ver es lo que dice literalmente el artículo 185. Constituye, y en apoyo a lo que está diciendo el colega, constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física en razón de su origen o nacionalidad, edad, sexo, color, vínculo familiar, aspecto físico, condición socioeconómica, estado de salud, discapacidad, y sigue diciendo la pieza legislativa. Costumbre, opinión política, actividad sindical, oficio o pertenencia o no a una etnia, raza o religión determinada, y cualquier otra forma de discriminación basada en características o condiciones inherentes a las personas. La discriminación será sancionada con 15 días a 1 año de prisión menor y multa de un salario del sector público si ella resulta uno de los hechos siguientes, y describe una serie de hechos. De suerte que yo estoy observando personas estando opuestas sin ir a la letra de lo que se está proponiendo. O sea, y
no es posible cuando se está debatiendo un tema con la trascendencia que tiene un código penal, que personas que tienen impacto comunicacionales y gente que tiene impacto político esté hablando de oído. O sea, lo que proponemos desde la academia es que la gente vaya a la base, que indague, que entienda esa indagatoria, que la analice y que luego deduzca consecuencias. Pero no que deduzca consecuencias y presente resultados sin haber indagado, sin entender lo que se está diciendo. El tema de la discriminación aquí está claro. De hecho, más adelante, el propio código trae pena hasta por el bullying o esas agresiones. El acoso. Y el acoso. Entonces, creo que ya se ha dicho hasta la saciedad, es una buena pieza. Cualquier otra cosa, arreglémosla en el camino. Porque es que esta pieza, hay sectores, aquí, tráfico de influencia, para poner otro ejemplo. Hay muchas personas desde el litoral político, desde el litoral empresarial, desde el litoral profesional liberal, que no le gustaría que aparezca el tráfico de influencia descrito y sancionado en un código penal, pero arreglar los concursos públicos para la contratación pública como tipo penal que va a estar aquí. ¿Usted cree que hay personas que lo hemos visto en las imputaciones recientes por corrupción? O sea, esas son las personas, las sospechosas de arreglar los concursos. Habrá más personas que están haciendo estas cosas, pero temas como aunado al tráfico de influencia, el cohecho y el soborno en el entramado criminal y las empresas criminales que este código va a describir y sancionar. Hay en el litoral político y empresarial y hasta la banca. ¿Le gustaría el que se esté dedicando a eso, estoy hablando, o el sospechoso, porque todavía no tenemos a nadie condenado por eso? Bueno, sí, aunque algunos se han declarado culpables ellos mismos, que equivale a una condena. Entonces, hay sectores y a veces estamos sirviendo de endosantes de sectores por actuar de manera pasional. Víctor, tu visión. Mira, yo pienso que el debate es ideológico, no es meramente sobre el texto legislativo, sino es un tema ideológico que viene hace tiempo tratando de colarse en el Congreso, porque como decía el licenciado, claramente eso es coherente totalmente con la Constitución dominicana actual, menos que no se modifique ahora en la próxima reforma constitucional, pues habla de equidad y de igualdad de derechos sobre un hombre y sobre una mujer, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Algo que lo vimos el viernes, que se quedó, porque no tuvimos el tiempo, pero fíjate que se habló, ok, eduquemos sexualmente a los hijos. Eso fue ahí, se quedó el debate y nos fuimos todos a vivir el fin de semana. Y volvimos hoy lunes. ¿Qué pasa? En el año 2015, el otrora ministro Amarante Baret de Educación estaba vinculado con Profamilia y van a plantear un manual que se llama Hablemos, en el cual te van a hablar de 15 géneros. Y tú tienes ahí una persona pansexual, asexual, transexual, y eso es un tema que no es meramente académico ni científico cuando vamos al aula. Eso es un tema eminentemente ideológico y de doctrina. Entonces tú me vas a decir a mí, mira, yo no quiero que tú me enseñes Biblia en un aula, yo te lo acepto. Pero es que género y orientación son dos cosas diferentes. Pero por lo tal, entonces, ¿qué define el género? Porque no es un tema biológico. Cuando tú vas a hacerte un análisis, tú llevas a un transexual, tú no lo llevas al ginecólogo, tú lo llevas al urólogo. Entonces, biológicamente y académicamente y científicamente todavía, la ciencia, esto no es un tema de que varón y hembra los creó Dios, ni de teología, esto es un tema de que cuando yo voy al médico, yo voy a un urólogo. Y que cuando una mujer va a un médico, va a un ginecólogo. Independientemente usted se sienta un oso polar o un dragón ermitaño, o sea, cuando usted tiene un problema fisiológico, usted va a donde un profesional. Entonces, sobre esa base, si nos ponemos en consenso académico y usted me dice a mí, no quiero Biblia en las escuelas porque usted está adoctrinando a mis hijos, perfecto, pues yo tampoco quiero una ideología doctrinaria basada en lo que usted supone que yo debo respetar constitucionalmente. Y ahí estoy de acuerdo con la pieza. Yo no puedo discriminarte porque tú te consideras un oso polar. Yo creo que tú estás loco, eso sí. Pero yo no te voy a discriminar por eso, ni voy a salir a decir eso porque tú tienes el derecho. Ahora, lo que tú no tienes es el derecho de convertir una doctrina en una ley normativa sobre la base educacional. ¿Por qué? Porque al final
estás riñendo contra la academia, volvemos al punto. Todavía la ciencia, la biología, sigue diciendo que los genitales son determinantes para tratar a un hombre o a una mujer hasta por temas hormonales. Magnolia, ¿quería intervenir? Sí, yo tengo una inquietud que he escuchado en muchas personas, sobre todo en los más jóvenes, y es sobre las diferencias que tiene el Código Procesal Penal y el Código Penal y por qué no se pueden renovar a la par. Me gustaría que ustedes nos explicaran eso, por favor. Mira, para nosotros tener un código procesal penal fue un parto, casi igual a parir ahora lo que queremos hacer, ¿verdad? Un código penal. Entonces, tiene la misma cantidad de años aprobado que lo que tiene este estudiante. Exacto. Entonces, volver quizás a traer esa discusión es un tanto quizás retraernos a una etapa ya superada. El Código Procesal Penal que nosotros tenemos viene del Código Tipo de Iberoamérica, es un código modelo, se perfeccionó con la Ley 1015 y entiendo que ha funcionado en la práctica bastante bien. Hay aspectos que naturalmente, como el tema de la prescripción, ahora se tendrán que compatibilizar porque se aumentan y se entiende que una ley posterior pues va a derogar una ley anterior y esos aspectos ya quedarían per se modificados. Importaría sí quizás para evitar distinciones o dicotomías que el Código Penal diga expresamente cuáles son esas disposiciones del Código Procesal Penal que está modificando, pero en sentido general entiendo que pueden convivir perfectamente. El tema de la prescripción de los actos de corrupción, otro tema muy abordado con relación al proyecto de ley de Código Penal. ¿Lo favorecen, no lo favorecen? ¿Por qué? Mira, es que una de las cosas que en el derecho penal nos hemos centrado a estudiar es la necesidad de usar la herramienta penal para la pacificación. O sea, la gente habla de que la corrupción sea imprescriptible, pero si tú dejas abierta con la situación política que tiene República Dominicana y que cuando yo llego al gobierno, entonces quiero revisar un complejo adánico, todo lo que se hizo desde la creación o desde la evolución, depende de lo que tú creas, sería un tema. Entonces, para un asunto de seguridad jurídica, hay que fijar un inicio del cómputo para la prescripción y una finalidad. O sea, creo que 20 años es suficientemente razonable. Tenemos 10 años y hemos funcionado, hemos convivido relativamente pacífico en el país. 20 años es un tiempo prudente, racional, que va a ayudar a cerrar ciertas heridas. Hemos visto una figura no muy usual en República Dominicana, aunque parece que ha aparecido, según algunos abogados de defensa de estos casos, el lawfare, la guerra jurídica, que son una serie de imputaciones que hace la siguiente administración contra miembros de la pasada administración, no necesariamente por temas jurídicos, sino como una manera de quitarte del medio políticamente. Entonces, son de las situaciones que cuando el legislador va a construir el digesto penal, tiene que considerar sobre la base de la experiencia que han habido en otros países. 20 años es un buen... Pero eso es en términos políticos, disculpen que interrumpa, pero ¿y qué pasa si yo maté a una persona, me desaparecí 20 años, nunca dieron conmigo, ya esto está aprobado, aparezco y vivo mi vida normal como que nada pasó? No, hasta nunca se paga esa culpa. Los crímenes y delitos contra las personas graves no prescriben. Ah, buen punto entonces, a destacar. Ese no. No, pero habría que inscribir... En temas políticos sí, No, pero en temas criminales a ver. no. Es importante la distinción porque técnicamente el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, el mundo entero tiene consenso en que son imprescriptibles. O sea, de los tribunales de Ruanda y la ex Yugoslavia, es un aspecto que todos tuvimos que superar y llevarnos de encuentro principios como el de legalidad y el de seguridad jurídica, que en derecho penal son columnas. Entonces, el mundo se tuvo que poner de acuerdo de que por la gravedad de esos hechos había que sucumbir esas normas penales y que por tanto no había prescripción. Ahora bien, con el tema de la corrupción, varios pactos internacionales propugnan por algo similar y es una tesis de la que yo me inscribo de forma moderada. Es decir, la Constitución abre la posibilidad
a que tú tengas una prescripción mayor. Aquí se está duplicando, son 20 años, me parece que todavía es muy corta, atendiendo los fenómenos políticos y sobre todo el cambio partidario. Tendría que ser algo, o sea, parecido al enfiteusis, como de unos 100 años mínimo, si no queremos revisar desde la historia precolombina hasta ahora. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú lo que quieres es evitar justamente eso, que hayan persecuciones políticas, que hayan sesgos, que hayan espacios, que 20 años entiendo que lo abrirían perfectamente, sobre todo en la convivencia, y lo que nos han enseñado casos de corrupción como de Odebrecht para acá, porque fue una limitante muy grande y quizás por eso muchos de los delitos que tenían que tener sanción probablemente no tuvieron sanción. Y aunque hubo un juez valiente que fue el magistrado Francisco Ortega Polanco y se atrevió a decir que en virtud de los tratados internacionales entendía que era imprescriptible, al final terminó sucumbiendo a lo que era la ley, porque la ley es dura, pero es la ley. Entonces, sí. ¿Qué pasó? Que muchos de esos grandes crímenes que ameritaban una sanción condigna, al final no lo tuvieron. Se nos acabó el tiempo del programa. Quiero que cada uno de ustedes me haga una reflexión final con relación a esto que estamos estudiando y abordando con tanto ahínco del proyecto de ley de Código Penal. Víctor, comenzamos contigo. Bien, yo pienso, me voy a repetir en esto, pero creo que es una pieza que tiene grandes avances, evidentemente muchos retos. Creo que debemos ponerle una lupa a los temas ideológicos que son los que están generando, primero, esta rasgadura social y evidentemente este retraso o secuestro de una parte y de la otra. A veces hablamos de secuestro solo para desde el lado cristiano decir que se tiene secuestrado del otro lado. Bueno, yo pienso que eso tiene un efecto de péndulo que va de un lado al otro. Entonces, sobre esos elementos eventualmente se puede continuar el debate hasta que algún día sea un plebiscito, un referendo o algo, bueno, pues en un Estado de Derecho, en una democracia, bueno, pues al final de eso se trata. Pero creo puntualmente que tenemos más avances, que no tenemos algo perfecto, pero sí perfectible y que nos coloca en un tiempo más actualizado. Creo que creo que debería pasar y bueno, al final seguir sobre el compromiso social de la revisión. René. Bueno, yo le hago un llamado a la población que no se deje confundir con cantos de sirena. Esta es una pieza que va a ayudar a combatir flagelos puntuales como el flagelo de la corrupción, que va a ayudar a los fiscales y que cualquiera puede ser víctima en un país donde hay tanta violencia, a esclarecer los hechos penales. Que cualquier situación que haga falta arreglar, entonces, en el marco de la democracia, como ha dicho el pastor, se utilicen los mecanismos que la democracia pone a disposición y se corrija. Pero que defender a ultranza situaciones de naturaleza ideológica, defender a ultranza situaciones de naturaleza religiosa, puede dar lugar a defender intereses, a ser cómplice de intereses que algunos no quisiéramos ser cómplices. Yurovsky. Mira, en resumen yo diría que vísteme despacio que voy deprisa. Yo creo que tenemos que hacerlo muy bien. Vamos rápido, pero no quiero montarme en la ola de los discursos de emergencia, de que esto tiene que pasar y que si no lo aprobamos de aquí al 26, pues quizá el mundo se va a acabar. No es así. Pienso que una postura sensata sería quizás, aunque no termine en esta legislatura, porque siga siendo prioridad, que siga siendo agenda y que se terminen de perfilar los aspectos que nosotros necesitamos. Pero definitivamente estoy de acuerdo con que como país nos regalemos un nuevo Código Penal porque verdaderamente lo necesitamos y las ventajas y las bondades van a ser mayores a esas miedos o esas aprensiones que nosotros tenemos en este momento. Gracias Yurovsky, gracias René, gracias Víctor por acompañarnos. Chicuelas, ustedes también por ser la contraparte por parte del programa. Yo quiero decir, para finalizar, porque sé que estamos terminando, y creo que hablo en nombre de todos los que integramos el programa, que estos paneles que estamos haciendo son justamente para invitar a nuestros televidentes a empaparse más del nuevo código, a estudiarlo, como dicen los profesionales, para que podamos entonces opinar sobre la base de la realidad. Así que esa es la invitación que yo quiero dejarle a la gente. Nosotras no somos expertas en el tema, pero también hemos estudiado para sentarnos aquí hoy con ustedes y queremos que nuestro público también lo haga. Porque al final a todos nos va a afectar la aprobación de esto, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, para bien o para mal. Nos despedimos conectando de nuevo con Solange Soto para ver el ambiente que se vive en el Congreso Nacional ante las vistas públicas que serán a partir de las 2 de la tarde de hoy y que recuerden serán transmitidas por esta RTVD. Adelante, Solange.
Gracias, así es. Seguimos apostados en este Congreso Nacional, siendo las 11 en punto de la mañana de este lunes, donde hasta el momento el ambiente sigue totalmente tranquilo a las afueras de esta sede legislativa, donde esta tarde justamente a las 2 iniciará la vista pública que realizarán los legisladores y donde se escucha a la sociedad civil. Esto a raíz de la modificación del Código Penal. Nosotros seguiremos apostados aquí para llevarle todas las incidencias durante toda la programación de RTVD y en nuestra próxima emisión de Central de Noticias. Ya la invitación está hecha por parte de Solange, aquí también le hemos reiterado en varias oportunidades. 2 de la tarde, RTVD, para ver las vistas públicas de la ley de proyecto del Código Penal desde el Congreso. Hasta mañana, si Dios quiere. Esto fue el Mangú de la Mañana.